Buenas tardes a todos. Esta es la segunda teoría de la parte de GIS, de interfaz gráficas de usuario. La idea es en esta clase mostrarles un poco de lo que es desarrollo de videojuegos, ¿sí? Cómo está hecho, la estructura. Lo vamos a hacer con una herramienta específica. La idea es entonces que la clase esté dividida en dos partes. En la primera parte vamos a ver las cuestiones específicas de la biblioteca para desarrollar videojuegos. Y en la segunda parte nos vamos a enfocar un poquito más en cómo utilizar todo lo que vimos durante el año, ¿sí? Diseño orientado a objetos, para que el diseño interno del código del videojuego quede ordenado, ¿sí? Podamos encarar todo el desarrollo y el diseño de manera más prolija, poner cada cosa en su lugar, ¿sí? Reducir la complejidad y bueno, y todas las ventajas que tenemos al usar diseño orientado a objetos. La biblioteca que vamos a usar se llama SFML, Simple Fast Multimedia Library. Algo así como traducido sería Biblioteca Multimedia Simple y Rápida. Técnicamente no es una biblioteca específica de videojuegos, sino una biblioteca multimedia, ¿sí? La biblioteca lo que nos hace es darnos acceso a todo lo que es el sistema de ventana, el sistema gráfico, el sistema de sonido, el sistema de entrada, o sea, el teclado, ratón, etc. No tiene un montón de cosas específicas que se necesitan para hacer videojuegos, que las vamos a tener que hacer nosotros a pata, digamos. De todas formas, alcanza y sobra para hacer videojuegos simples. Entonces, la estructura de un videojuego, de cualquier videojuego, es más o menos así. Hay una fase de inicialización, donde uno crea la ventana de juego, reserva la memoria gráfica, carga las texturas, carga los sonidos, etc. Y después el programa entra en un bucle que se repite hasta que el juego termine, en el que lo que se hacen son más o menos tres cosas. Procesar los eventos, ¿sí? Que implica ver, bueno, qué apretó el usuario, apretó alguna tecla, movió el ratón, qué pasó, ¿sí? Porque en un videojuego tenemos cosas que reaccionan a la entrada del usuario, ¿sí? Entonces eso hay que hacerlo. Actualizar el estado de las cosas. En un videojuego tenemos un montón de cositas que se mueven, que explotan, que van, que vienen. Entonces va a haber una lógica de actualizado, mover los objetos, ver si una cosa chocó con la otra, ¿sí? Etcétera. Y finalmente agarrar todo el estado del videojuego y volcarlo en la pantalla, ¿sí? Dibujarlo. Entonces lo que yo les propongo para empezar es que hagamos una clase juego y esas cuatro etapas que les señalé las pongamos en métodos, ¿sí? Hagamos funciones, una función para cada una de esas etapas. Y va a quedar más o menos así, ¿sí? Yo ahí les muestro una clase juego. La clase juego tiene, bueno, un método init, que sería la inicialización, un método update, que sería la actualización, un método draw para hacer el dibujado. Fíjense que la parte de procesar eventos no le hice un método aparte, sino que el procesamiento de eventos, ver qué apretó el usuario, lo voy a hacer dentro de la actualización, ¿sí? Porque las cosas también se van a actualizar en base a lo que haga el usuario. Entonces directamente hago todo en la función de actualización. Tengo un constructor, ¿sí? El constructor lo que va a hacer es llamar a la función de inicialización. Tengo un método run, correr, que lo que va a hacer es correr este bucle. Va a ser un while que llame a update y draw, actualizar y dibujar. Y adentro voy a tener todos los atributos que yo necesite para el juego, que voy a ir agregando. Por el momento, el único que ven es render window, que es la ventana, ¿sí? Les voy a ir contando con un ejemplo. Ahora vamos a ver bien el código corriendo. Les voy a ir comentando cómo se hace cada uno de esos métodos, de esas etapas del videojuego, y qué cositas aparecen en el medio, ¿sí? Acá les muestro bien en Sinjay el código del juego. Fíjense que tengo el mismo código que les mostré recién, ¿sí? Este atributo les dije que es el único que voy a tener por ahora, representa la ventana de juego, ¿sí? Es de clase render window, se llama W. Fíjense que todas las variables que estén en SFML, los tipos que sean de SFML, llevan
SF y el operador de scope adelante, ¿sí? Esto, a mí me gusta hacerlo así porque yo quiero saber qué tipo es de SFML y qué clases implementé yo. Si a ustedes les parece medio tedioso tener que escribir SF adelante de todo, pueden borrarlo y poner arriba directamente using namespace SF, ¿sí? De la misma forma que hacemos con std. Pueden tener los dos, incluso pueden tener el using namespace y std y using namespace SF, ¿sí? Esto lo que va a hacer es, le ahorra poner esto adelante de cada clase de SFML. A mí no me gusta, prefiero escribir un poco más, pero mirando el código darme cuenta de qué tipo es cada cosa. Entonces, yendo un poco a los métodos que les comentaba, le había dicho que el constructor llama a la función init. Acá vamos a hacer toda la inicialización, ¿sí? Por ahora lo único que hace la inicialización es crear la ventana de juego. Para crear la ventana de juego, yo tengo que pasarle un objeto que representa el modo de video y una cadena con el título de la ventana, ¿sí? El modo de video, fíjense que yo se lo paso como un objeto, entonces tengo que crear ese objeto, que es de tipo video mode, y al constructor de ese objeto le paso la resolución de la ventana, ¿sí? Que en este caso va a ser 640 píxeles por 400 píxeles de alto. Entonces esto va a crear la ventana y, bueno, si ustedes se fijan en el main, yo estoy creando un juego y llamo al método run que va a ejecutar el bucle de juego. El bucle de juego, fíjense que, como les decía, es un while. La condición es que la ventana esté abierta. Mientras la ventana esté abierta, esto se sigue ejecutando. Cuando yo haga clic en la crucecita de la ventana, esta condición va a dar falso y se sale del bucle de juego. Acá dentro del while le dije que, bueno, llamo al método actualizar, update, que ahora está vacío. Llamo al método draw, que dibuja, que ya les voy a contar mejor qué es lo que tiene adentro, ¿sí? Y lo medio raro que hay acá es esto, ¿sí? Este pedacito de código va siempre. Lo que hace es sacar los eventos de la cola de la ventana. ¿Qué es esto? Todas las ventanas en los sistemas operativos con ventanas generalmente trabajan con una cola de eventos. ¿Qué pasa? ¿Qué sería esta cola de eventos? Cada cosa que pasa, no es que la ventana reacciona inmediatamente, ¿sí? A ustedes seguramente les pasó alguna vez que estaban usando, no sé, Word y tardó en responder y ustedes seguían tecleando y apretaron cosas y movieron el ratón, hicieron clic en cosas y la ventana no respondía y de golpe respondió y se hizo todo junto. Bueno, ¿por qué? Porque cada evento que va pasando se va metiendo en una cola que es como un arreglo, ¿sí? Que guarda la ventana. Entonces la ventana los va, cuando quiere atender a esos eventos, los va sacando de ese arreglo, de ese buffer, y va reaccionando a cada uno de ellos. ¿Qué pasa? Si nosotros no vamos sacando los eventos de ese arreglo, el arreglo se llena, se queda sin memoria y el programa explota, ¿sí? Y eso es lo que hace este while. Poll event lo que hace es sacar un evento de esa cola y mete los datos en el objeto E, que es de tipo SF event, es para representar un evento. Entonces, mientras haya eventos, ¿sí? Porque puede ser que en una actualización hayan pasado 3 o 4 cosas juntas. Yo a lo mejor, no sé, si en un juego uno puede apretar muchas cosas juntas, entonces a lo mejor apreté una tecla, hice clic, moví el ratón, apreté 2 teclas juntas, ¿sí? Entonces puede que en una sola iteración del while yo haya generado varios eventos. Entonces acá tengo que sacarlos todos hasta que la cola esté vacía. A cada evento yo puedo hacer algo respecto de ese evento. Yo lo único que estoy haciendo acá es preguntar si ese evento fue la crucecita, el clic en la crucecita de la ventana, cierro la ventana, ¿sí? No hace falta que le presten demasiado atención a este código, pero les comento que va siempre. Si no lo ponen, se les va a tildar la ventana de juego. Vamos a ejecutar esto. Fíjense que, bueno, acá aparece mi consola y acá aparece la ventana de juego, que, bueno, no hace nada, no muestra nada todavía. Nada más, si yo la cierro, el programa se cierra. Yo lo que les voy a ir comentando ahora es, bueno, este es el código que les mostraba recién. Les voy a ir comentando qué hacemos en cada una de las etapas, ¿sí? Bueno, la inicialización, les comenté recién que se trata de crear la ventana de juego, cargar otros recursos. Por ahora no tenemos nada, no estamos dibujando nada, pero todo lo que sea creación de variables o inicialización de atributos lo voy a hacer en la función de inicialización, así que ya voy a agregar código más adelante a medida que vayamos agregando cosas.
Este es el código que le mostré recién para crear la ventana. Y bueno, voy a ir a la parte de dibujado como para que podamos ver algo en la ventana, ¿sí? La parte del dibujado siempre consta de tres cosas. Uno tiene que limpiar toda la ventana, ¿sí? Dibuja todos los elementos del juego y al final intercambia, usa una técnica que se llama double buffering, ¿sí? La cosa es que uno dibuja en un buffer que no se ve, entonces le tiene que avisar a la compu que terminó de dibujar para que refresque la pantalla y muestre todo lo que uno dibujó. Y eso es más o menos lo que estamos haciendo acá, fíjense. Limpio la ventana, se hace con el método clear de la ventana. ¿Se acuerdan que acá tenemos un atributo render window, la ventana de renderizado que se llama W? Tiene un método clear. A clear le paso el color. ¿Sí? Acá voy a dibujar los objetos, por ahora no estoy dibujando nada, ¿sí? Pero ya voy a agregar algunas cosas. Y finalmente cuando uno termina de dibujar, tiene que llamar a display para decirle al programa terminé de dibujar, podés refrescar la pantalla, ¿sí? No hay forma de decir, bueno, pero mira, mi personaje cambió, yo solamente se movió el personaje de acá a acá, ¿no puedo dibujar solo el personaje? No. En cada actualización vos tenés que limpiar toda la pantalla, lo que implica meter en cada píxel un color, ¿sí? Dibujar desde cero, como si no hubiera nada, todos los objetos del juego y indicar que ya terminaste de dibujar para que se refresque, ¿sí? No existe un dibujado a medias. En cada iteración volvemos a dibujar todos los elementos del juego. Les comentaba un poco, para limpiar la pantalla, ustedes llaman a clear y le pasan un color, ¿sí? Para representar colores tienen la clase color de SFML. Ustedes pueden construir un color llamando al constructor y pasándole tres cantidades que son la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul. ¿Escucharon hablar de RGB? Bien. La forma de representar un color, o una de las formas para representar un color que le queda muy cómoda a la computadora, es representarlo por tres cantidades, la cantidad de rojo, de verde y de azul. Entonces, fíjense, yo le puedo pasar, por ejemplo, 255 es el valor máximo, 0, 0 significa todo rojo, nada de verde, nada de azul. Entonces, si yo limpio la pantalla de ese color, se limpia la ventana de color rojo. Si yo tengo, bueno, todo el rojo y a lo mejor, no sé, a ver, quiero un poco menos de rojo, un poquitito de verde y, digamos, mucho azul, sale un violeta. Esto del color les va a servir no solamente para limpiar la ventana, sino para darle color a los sprites o al texto, o bueno, lo van a utilizar para muchas cosas. Para casos como este, que a mí no me interesa definir un color específico para la ventana, sino que me interesaría limpiarla simplemente con blanco, con negro, con cualquier color, total voy a dibujar arriba después. En la clase color tienen algunas constantes de colores ya definidas, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, green, magenta, black, sí. Porque a lo mejor no dibujas un sprite con el fondo. En realidad sí, por el momento no tiene demasiada utilidad. Sí, se los estoy mostrando más para que vayan probando y jueguen. Van a necesitar manejar colores más adelante. Para limpiar la pantalla es poco probable que necesites un color porque te vas a buscar una imagen que cubra toda la ventana y vas a pegar esa imagen directamente tapando todo lo que hayas limpiado. Bien, entonces, limpiamos la ventana, nos falta dibujar cosas y al final hay que llamar a display para avisar que terminamos con el dibujado. Vamos a cargar algo y dibujar algo. SFML distingue dos conceptos importantes que son las texturas y los sprites, ¿sí? La textura es el archivo de imagen que nosotros tenemos en el disco, ¿sí? Es simplemente los píxeles que componen la imagen. El sprite es cómo se representa esa imagen en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, a ver, pensemos en el juego Pac-Man. Yo voy a tener la imagen de una pildorita, ¿sí? Pero hay un montón en todo el escenario, ¿sí? Entonces yo no voy a cargar el mismo archivo varias veces para cada pildorita. Voy a cargar el archivo de la imagen de la pildorita una vez y lo voy a representar en la pantalla en distintas posiciones, ¿sí?
Entonces eso es lo que es la textura. La textura es los datos que están en la imagen que uno quiere pintar en la pantalla. El sprite, por otro lado, lo que almacena es los datos sobre cómo esa textura se dibuja en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son esos datos? La posición, a dónde lo dibujo, si está rotado, ¿sí? Si está escalado o estirado, si tiene algún modo de transparencia. Fíjense que todas esas propiedades no se aplican a la imagen original, porque el archivo de imagen que yo tengo no está escalado, no está rotado, es simplemente una imagen, ¿sí? Esas propiedades se refieren a cómo yo lo represento en la pantalla, ¿sí? Entonces, lo que vamos a necesitar nosotros es una textura para cargar la imagen y un sprite para representarla, ¿sí? A ver un segundo. Voy a actualizar el código, así no tengo que escribir tanto. Ahí está. Bien. Fíjense, acá tengo de vuelta la clase juego, pero agregué algunas cosas más, ¿sí? Tengo dos texturas, una va a ser para el personaje y otra para el fondo, ¿sí? Y tengo un sprite para el personaje que le puse SP-char y otro sprite para el fondo. Si vamos al constructor, fíjense, primero lo que yo hago es cargar las texturas. Las texturas tienen un método loadFromFile que carga la textura con un archivo de imagen que ustedes le pasen. Yo acá en la carpeta de juego tengo una carpeta con imágenes con un archivo para el fondo y un archivo para el personaje. Entonces llamo a loadFromFile para que la textura del escenario se cargue con esta imagen que está en el disco. Llamo a la textura, a loadFromFile con la textura del personaje para cargar esta textura para cargar esta imagen en la textura. Pero de vuelta, acuérdense, con las texturas no hacemos nada. Las texturas son simplemente las imágenes de disco cargadas en memoria para que la podamos manipular. Yo tengo que crear los sprites. Bueno, en realidad las variables de los sprites ya estaban creadas, ¿sí? Yo lo que tengo que hacerle es avisarle a cada sprite cuál textura tiene que utilizar. Eso lo hago con el método setTexture. Entonces al sprite del fondo le dije que usara la textura que cargué para el fondo. Y al sprite del personaje le dije que utilice la textura que cargué para el personaje, ¿sí? Entonces fíjense, acá en la parte de dibujado, esto de dibujar que me estaba faltando antes, es simplemente, ¿se acuerdan que teníamos una ventana, la render window, que se llama W? Render window tiene un método draw, ¿sí? Que le paso algo y lo dibuja en pantalla. Ese algo puede ser varias cosas, ¿sí? Puede ser un sprite, puede ser texto, puede ser, bueno, ya van a ver ustedes en la documentación de la clase que hay varias cosas que cumplen con las especificaciones para poder dibujarse. En este caso yo lo que le estoy pasando son dos sprites para avisarle que me dibuje primero este sprite y después este sprite, ¿sí? Entonces si yo ahora corro esto, fíjense, ahí tengo el sprite de fondo y el sprite del personaje, ¿sí? Las cosas quedan en la pantalla en el orden que yo las dibujo, ¿sí? O sea, si yo dibujara esto al revés, ¿qué va a pasar? Se va a dibujar primero el personaje y arriba se va a dibujar el fondo y el fondo me va a tapar al personaje, ¿sí? Entonces, este es el código que les mostraba recién. Creamos la textura. La textura tiene un método loadFromFile para cargar en la textura los datos que están en una imagen en el disco. Respecto a los formatos que pueden usar para textura, hay varios soportados. El que yo les recomiendo que usen es PNG. ¿Por qué los otros no? Bueno, JPG no soporta transparencias, ¿sí? O sea que si ustedes, a ver, déjenme un segundo que trato de buscar el ejemplo. Ahí está. Fíjense que este es el personaje que yo estoy cargando
que estoy dibujando ahora. Fíjense que es el personaje, el fondo del personaje es transparente. Y esta es otra imagen que si ustedes usan formato JPG les va a quedar así. No soporta transparencias, entonces el sprite algún color de fondo tiene que tener. Además hay algunas cosas más, ¿sí? Siempre se prefiere PNG porque es un formato de compresión que no tiene pérdida. Si ustedes usan JPG van a ver que se les va a pixelar o posiblemente les van a aparecer artefactos raros. Y bueno, BMP directamente no tiene compresión ni transparencia, así que lo que yo les recomiendo es que trabajen siempre con imágenes PNG. Acá está un poco el código que les mostraba recién, ¿sí? Uno crea el sprite, le dice qué textura tiene que utilizar y a partir de eso, con el sprite hay un montón de cosas que se pueden hacer. Ahora les voy a mostrar algunas. Yo con el sprite, por ejemplo, acá le asigné una posición, ¿sí? Le puedo, por ejemplo, cambiar la escala. Tengo el método setScale, le paso la escala, por ejemplo, en X y en Y. ¿Sí? Le digo que en X quede a 1, que es la proporción normal, y en Y se estira el doble. Le puedo decir set rotation y cambiarle el ángulo, por ejemplo, rotalo 45 grados. Y fíjense que ahí tengo el personaje, rotado 45 grados, estirado en Y, pero no en X. ¿Sí? Lo tengo posicionado en esta posición que es en el centro de la pantalla y arriba de donde está el piso en el fondo. Respecto a la posición, el sistema de coordenadas que usa la ventana es que el origen en realidad está en la esquina superior izquierda. El eje X positivo es hacia la derecha, pero lo medio raro que es acá es que el eje positivo de las Y es hacia abajo, ¿sí? Entonces fíjense, si yo no le diera posición al personaje, por defecto tiene la posición 0, 0, que es esta esquina, ¿sí? Perdón. Entonces vamos a probar ahí a dónde está posicionado. Fíjense en 0, 0. Siempre cuando yo le doy la posición, por defecto, se refiere a que la posición que yo pongo coincide con la esquina superior izquierda del sprite, ¿sí? Entonces fíjense que si yo pongo 0, 0, está ahí. Si yo pongo, a ver, más o menos, vamos a darle una posición, digamos, 0 en X y, a ver, la ventana tiene 400, bueno, 380, casi al final, ¿a dónde va a aparecer? No, sí. Pegado al margen izquierdo y llegando al piso. Ahí está, ahí asoma el muchacho. Entonces, como ya más o menos intuirán, para ir moviendo al personaje podemos ir llamando a setPosition para cambiarle la posición, o bueno, hay otro método para cambiarle la posición, que ya les voy a comentar. Sí. Lo da vuelta. Sí. Por ejemplo, si yo le doy un valor, digamos, menos 1 en X, ahí está invertido. O sea, si invierte en X, invierte en Y. Siempre 1 es el aspecto normal, ¿sí? Si yo le doy valores negativos, se da vuelta. Podés darle una escala negativa, sí. No recuerdo si hay otro método que se llama flip que te lo hace automáticamente y es un poco más intuitivo. Respecto al dibujado, como les comentaba recién, entonces tenemos que limpiar la pantalla. Dibujamos cada sprite que tengamos, en este caso tenemos dos, el fondo y después el personaje, y al final llamamos a display para decirle al programa: terminé de dibujar, podés refrescar la ventana. El próximo paso sería la actualización, ¿sí? Yo les dije recién que ustedes pueden, en cada actualización, voy a poner acá en el código update, puedo ir cambiando la posición del personaje. Para ahorrarme algunos cálculos, porque yo diría, bueno, si quiero ir moviendo al personaje, tengo que fijarme a dónde estaba y a esa posición sumarle algo y
y bueno, y en esa nueva posición donde quedaría, setear de vuelta la posición. Para ahorrarnos algunos cálculos, ahí el sprite tiene la función move, que yo le paso X e Y de donde estaba, cuánto quiero que se mueva, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, bueno, movete 5 en X y movete, no sé, a ver, menos 1 en Y. Y, a ver, bueno, y voló de la pantalla. La cosa es que se movió por lo menos. Pero el problema que queda es, ¿cuánto se mueve? ¿Cómo calculo la velocidad a la que yo quiero que se mueva el personaje? O cuántas... Yo ahí estoy moviendo al personaje 5 píxeles hacia la derecha. ¿Cuántas veces por segundo los muevo 5 píxeles a la derecha? ¿Cuántas veces se ejecuta el update por segundo? ¿Qué les parece? Las que dé. ¿Sí? Se va a ejecutar todas las que pueda, porque el programa va a correr lo más rápido que pueda. ¿Sí? Y eso a mí no me sirve mucho, porque a lo mejor yo hago algo que mi máquina corre bien, pero cuando se lo doy a alguien que tiene una máquina más lenta, el juego corre más lento. Cuando se lo doy a alguien que tenga una máquina más rápida, corre más rápido. Y yo necesito que el juego corra a la misma velocidad en todas las compus. ¿Sí? No sé si escucharon hablar del término FPS, frames per second, cuadros por segundo. Los cuadros por segundo sería la cantidad de veces que este bucle se ejecuta por segundo. ¿Sí? La cantidad de FPS generalmente es una medida de cuán bien el juego corre. Si el juego se ejecutara 10 veces por segundo, uno lo va a ver un poco salteado el movimiento. Si se ejecuta 30 veces por segundo, uno ya lo ve más fluido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si mi personaje se movió de acá a acá en un segundo a 3 FPS, yo lo voy a ver acá, lo voy a ver acá, lo voy a ver acá, lo voy a ver acá. ¿Sí? 3 veces. En un segundo voy a ver 3 imágenes distintas. Si se ejecuta a 10 FPS, yo en un segundo lo voy a ver en 10 posiciones. ¿Sí? Cuanto más FPS, más fluido se va a ver el juego, menos mal me va a hacer a la vista, porque van a ser menos huecos que mi cerebro va a tener que llenar. ¿Y cuál creen que es el máximo de FPS conveniente? Bien. Generalmente un buen número es 60. ¿Sí? ¿Por qué 60? Porque la mayoría de los monitores se actualizan 60 veces por segundo. Entonces, si mi juego marcha a 120 veces por segundo, bueno, bárbaro, pero yo solamente voy a ver 60 porque es lo que me muestra el monitor. ¿Sí? Entonces, hacer que el juego funcione a 120 frames por segundo es un desperdicio de ciclos de CPU. Es más trabajo extra para la compu, que a mí no me rinde porque no veo resultados. Es más que se calienta el GPU, ¿sí? Porque está haciendo esfuerzo al cohete, por así decir. Entonces un buen límite es 60. Hay una forma, la ventana tiene un método que se llama setFrameRateLimit, con el que yo le digo, mira, limita la cantidad de actualizaciones a 60. ¿Sí? Si a vos te da para actualizarte, para correr este bucle de juego más veces, bueno, no importa. Vos frena, hacé tiempo para que el programa corra a 60 frames por segundo. Yo con esto ya estoy regulando la velocidad del juego. ¿Sí? Ya sé a qué velocidad se va a ejecutar, sé que si lo paso a una máquina más rápida no se va a ejecutar más rápido. ¿Sí? Entonces yo ya ahora con esto puedo hacer un cálculo. Si yo le digo que se mueva 5 píxeles y esto se ejecuta 60 veces por segundo, ¿cuántos píxeles voy a moverme por segundo? Habría que hacer el cálculo, sería 60 veces por segundo por 5 píxeles, 300 píxeles. ¿Sí? O sea, más o menos en un segundo tendría que, en un poco menos de un segundo debería salir de la pantalla. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya con esto yo regulo la velocidad, puedo calcular mejor cuál va a ser la velocidad del personaje o de todo lo que mueva, más allá de que uno cuando hace un juego por ahí pone un número cualquiera y va toqueteando hasta que logra el resultado
que le interesa. Esta es la forma más fácil de medir y regular el tiempo, no quiere decir que sea la única, ¿sí? Ya después más adelante les voy a comentar, pero en principio llamando a move pueden simplemente mover el sprite. Esto es lo que les comentaba recién, ¿sí? Limitando la cantidad de frames por segundo, se aseguran que el juego corra a la misma velocidad en todas las máquinas y nos aseguramos de no desperdiciar recursos. Por más que el juego se ejecute a más de 60 frames por segundo, lo más probable es que no veamos ese rendimiento extra, a no ser que tengamos, no sé, un monitor especial. Y tenemos entonces el sprite que se mueve. Ahora lo que nos faltaría es que se mueva cuando nosotros queremos, ¿sí? Que se mueva cuando apretemos algo. Para esto, déjenme de vuelta actualizar un poco el código. Ahí está. Para censar el teclado es bastante simple. Tenemos una clase keyboard, ¿m? Que tiene un método estático isKeyPress que nos devuelve verdadero o falso según la tecla que nosotros hayamos apretado, esté presionado o no. Fíjense que el método es estático, ¿sí? No sé si habían visto eso. Yo no necesito un objeto keyboard para llamar a isKeyPress. El método es de la clase, no de un objeto en particular. Es un método estático, por eso yo lo tengo que llamar así. Entonces con isKeyPress yo le paso la tecla que quiero saber si está apretado o no y me devuelve verdadero o falso. Para pasarle la tecla, lo que yo hago es, obviamente, como para referirme a las teclas, yo tengo ciertas constantes ya predefinidas adentro de la clase keyboard, que también son estáticas. Entonces fíjense que si yo pongo así me autocompleta. Tengo A, B, bueno, obviamente todas las teclas. La tecla, si quiero, la tecla de la coma. Tengo también constantes para las teclas especiales, por ejemplo, la tecla para abajo, down. Yo en este caso lo que estoy haciendo es mover al personaje con las teclas A hacia la izquierda y la tecla D hacia la derecha. Fíjense que si yo tengo apretada la tecla A, lo muevo menos 5 en X, ¿sí? O sea, 5 posiciones, 5 píxeles hacia la izquierda. Si apreté la tecla D, lo muevo 5 píxeles hacia la derecha. Si no apreté ni la tecla A ni la tecla D, no muevo nada. Y fíjense que ahora el personaje se mueve hacia los costados. Una cosa extra que yo tengo en el código es que no me deja salirme de los bordes de la ventana. ¿Sí? Lo que yo hice acá es unos cálculos para ver si la posición del personaje se salía de los límites de la ventana. Lo que hice es, tengo un método para el sprite getPosition que me devuelve la posición. La posición consta de un X y un Y. Entonces ese X y ese Y me los devuelve en una struct que es de tipo vector2f, que tiene los dos componentes de un vector. Este es un vector matemático, no el std vector que usamos para el contenedor que usamos para guardar elementos, ¿no? Entonces acá yo recibo la posición del personaje en esta variable que tiene tiene unos atributos X e Y y otras cosas más. Yo pregunto si el X es menor a 0, ¿sí? Si se salió por el lado izquierdo, yo lo que hago es actualizar ese X para que sea 0. O sea, si el X era menos 5, yo me salí, bueno, lo dejo en 0. Lo mismo para el borde derecho. Si el X ya se salió de la ventana, lo que hago es poner ese X en el límite máximo. ¿Se acuerdan que el X que yo obtengo cuando pido la posición es el X de la esquina superior izquierda del sprite? Entonces, para preguntar si se salió del lado derecho, yo también tengo que tener en cuenta el ancho del sprite. Porque si yo pregunto simplemente por la posición, un pedazo del sprite se me va a salir afuera. Entonces pregunto por este objeto, lo modifico en caso de que la posición se haya salido de la pantalla y le vuelvo a asignar al sprite este mismo objeto, o sea, la posición actualizada. Así evito que se salga de la pantalla. ¿Sí? Bien,
Hasta acá ya cubrimos las partes más importantes, ¿sí? Tenemos el juego, creamos la ventana, dibujamos un par de cosas, vimos cómo hacer que esas cosas se muevan, vimos cómo hacer que esas cosas se muevan cuando nosotros apretamos algo. Además del teclado, tienen obviamente métodos de entrada y clases para manejar joystick, mouse y demás cosas. Eso lo dejo como deber para ustedes que se fijen en la documentación. Como detalle extra le puedo mostrar, por ejemplo, que acá puedo agregar un enemigo. Ah, bien, me estaba faltando eso. Fíjense, acá agregué un enemigo. Ahí está, una pelotita que rebota. Fíjense que para la pelota que rebota hice más o menos lo mismo. Cargué una textura, le di una velocidad aleatoria, le di una posición, ¿sí? A la hora de actualizar limito el movimiento de la pelota a la ventana de la misma manera que hice con el personaje, nada más que con la pelota el detalle es que puede chocar con los 4 bordes de la ventana, entonces controlo un borde en X, el otro borde en X, el otro borde, un borde en Y y el otro borde en Y, ¿sí? Fíjense que para mover la pelota yo le paso un objeto de tipo vector 2f. Fíjense que como atributos de la clase yo creé un vector 2f para la velocidad de la pelota. Cuando arrancamos en la inicialización le di una velocidad aleatoria, le di valores aleatorios a X y a Y, ¿sí? Del vector de la velocidad. Y fíjense que la función move está sobrecargada para recibir un X y un Y o directamente un objeto de tipo vector 2f con la velocidad, ¿sí? Entonces le paso la velocidad, la pelota se mueve y me fijo en los bordes, ¿sí? Acá pedí la posición, la modifico si es que se salió de la ventana, la ajusto y se la vuelvo a asignar a la pelota. Pero además, cuando veo que choco un borde, agarro e invierto la velocidad en X o en Y, según corresponda, ¿sí? Fíjense que la velocidad tiene un campo X y un campo Y. Yo lo que hago es, si choco contra un borde, multiplico ese valor por menos 1 para que si la velocidad era 5 en X, por ejemplo, ahora sea menos 5. Y vaya para el otro lado, con la misma velocidad, pero distinto sentido. El ingrediente que nos estaría faltando para completar el juego, por así decir, es ver qué pasa cuando se chocan. Entonces, para la detección de colisiones, SFML lo que tiene es un sistema bastante rudimentario, pero que debería ser suficiente para lo que ustedes van a hacer. Cada sprite tiene un método getGlobalBounce que devuelve un objeto de tipo floatRect. ¿Sí? FloatRect es un rectángulo. Nos devuelve la región que ocupa ese sprite en este momento, ¿sí? en el momento que llamamos a GlobalBounce. Con ese objeto rectángulo nosotros podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, saber si se está solapando con otro rectángulo, saber, dado un punto, si está adentro del rectángulo o no, lo cual, por ejemplo, les puede ser útil para saber si el usuario hizo clic dentro de un sprite. Acá lo que vamos a hacer es llamar al método intersects. El método intersects lo que les da es verdadero o falso según si dos rectángulos están solapándose o no. Entonces, lo que yo tuve que hacer acá es esto. Creo un objeto de tipo floatRect para guardar la región del plano que ocupa el sprite del personaje y llamo a getGlobalBounce para obtener ese rectángulo. Hago lo mismo con la pelota, entonces obtengo otro rectángulo con la región que ocupa la pelota. Y acá lo que llamo es, con cualquiera de los dos rectángulos, la clase floatRect tiene un método intersects, que yo le paso otro rectángulo y me da verdadero o falso si se están solapando. Yo acá lo que hago es que si los dos rectángulos se están solapando, me cierre la ventana. Entonces van a ver que si yo toco la pelota, vení para acá, la ventana se cierra. Por ahora ese es nuestro game over. Entonces, ahora sí, tendríamos
mínimamente todos los elementos que necesitamos para hacer un juego, cómo crear sprites, cómo posicionarlos, cómo dibujarlos, cómo moverlos, cómo hacer que reaccionen a la entrada y cómo detectar si se chocan o no, que bueno, es algo que en un juego siempre hace falta saber cómo interactúan los objetos. Fíjense que el código ya es bastante extenso, a pesar de que el juego es bastante simple. Entonces, la idea ahora es ver cómo podemos empezar a aplicar diseño orientado a objetos, cómo podemos aplicar todos los conceptos que aprendimos durante el año para ordenar esto, para mejorar esto y para que a medida que el juego vaya creciendo y le vayamos agregando cosas, nos sea más fácil atender a toda esa complejidad y no nos quede un espagueti de código ininteligible. Entonces, lo que yo les propongo es lo siguiente. Fíjense que en el juego yo actualizo cosas y dibujo cosas. Actualizo el personaje y actualizo la pelota. Dibujo el personaje y dibujo la pelota. ¿Sí? ¿Qué pasaría? A ver, ¿cómo debería yo empezar a separar? A ver, lo que es del personaje en el personaje, lo que es de la pelota en la pelota. Entonces lo que yo les propongo es, creemos una clase base para cualquier cosa que esté en el juego. Cualquier cosa. ¿Sí? Esa clase debería tener un prototipo como este, o sea, un método update y un método draw, igual que lo que tienen en el juego. Entonces la idea es que si nosotros, todos los que tenemos adentro del juego, obedece esta forma, nosotros podemos tratar a todos los objetos de manera relativamente uniforme. ¿Sí? O sea, yo podría hacer una cosa así. Tener un arreglo con todas las cosas que están en el juego y en el update hacer un for sobre todas esas cosas y llamar a update para cada cosa. Y para el draw, lo mismo. Yo podría tener todos los elementos que están en mi juego en un arreglo y llamar a draw para cada uno de ellos. ¿Sí? Para eso lo que yo necesitaría es que cada evento cumpla con esto. Que tenga un método update y tenga un método draw. Entonces lo que yo voy a hacer es, a cada cosa que yo tenga del juego la voy a heredar de entity. Fíjense que entity tiene los métodos declarados como virtual. O sea que yo al redefinirlos los voy a poder invocar polimórficamente. ¿Se entiende más o menos esto? O sea, cuando yo tenga esto adentro del juego, que haga el for y llame a update o a draw para cada uno, se va a llamar al update o al draw de cada cosa, no a un método vacío o a un método genérico. Entonces, la idea es que cada entidad, cada cosa que hay en el juego, sea responsable de definir cómo se comporta y cómo se dibuja. La realidad es que nosotros por ahora en el juego tenemos todos sprites, ¿sí? Pero yo a lo mejor el día de mañana puedo tener un personaje que esté compuesto por 2 sprites, o 3 sprites, o varias cosas, o que sea simplemente un rectángulo o una primitiva gráfica y no necesito un sprite para dibujarlo. Entonces con esto yo también dejo el paraguas abierto para dibujar, para tener elementos en el juego que se dibujen de manera distinta a cómo se dibuja un sprite. Entonces, vamos a ver un poco cómo queda esto en código. Ahí está. Entonces acá está mi clase base, entity, va a ser la clase base para todo lo que yo tenga en el juego. Y acá fíjense, creé, ya no tengo más dentro de la clase game todo el código para la pelota y el personaje, sino que los moví en su clase aparte. Miren, el personaje tiene como atributos
eh, el sprite del personaje, la textura. Entonces son menos variables que yo tengo dentro de la clase del juego. Creé un método que devuelve el sprite, por si necesito hacer algo con el sprite. Creé un método para saber de manera más ordenada si choca con la pelota, que recibe la pelota. Lo que tengo adentro de la clase personaje es prácticamente un copy-paste de lo que tenía en el juego. Acá está donde lo muevo. Acá está donde limito el movimiento de la pantalla. El dibujado del personaje, fíjense que el método draw recibe la ventana y lo que hace es llamar a draw con el sprite. Y con la pelota, fíjense que hice más o menos lo mismo. Todo lo que tenía de la pelota lo copié dentro de su propia clase. El movimiento, limitar la posición de la pelota dentro de la ventana. Y dentro de la clase juego, fíjense que tengo algunos atributos menos, ¿sí? Tengo el sprite y la textura para el fondo. Para el fondo también me podría haber creado una propia entidad. Me guardé un puntero para el personaje y para la pelota, para hacer algunas cosas por si los necesito. Y me creé un vector de punteros a este tipo de objetos, ¿sí? A las entidades. ¿Por qué punteros y no objetos de tipo entity? Claro. Necesito invocar polimórficamente update y draw. Aparte, yo no tendría forma de meter en un solo arreglo una pelota y un personaje, porque ocupan distinta cantidad de memoria. O sea, son cosas distintas. Pero ¿qué pasa? Sí me puedo guardar en un arreglo punteros a la clase base. En la clase base, ¿qué es lo que tengo yo? Y bueno, update y draw. Bueno, es lo único que necesito por ahora. Entonces fíjense que en la clase game, bueno, en el método de inicialización sigo haciendo lo mismo. Creo la ventana. Bueno, cargo la textura y el sprite para el fondo. Está bien. Creo al personaje. Creo la pelota. Con este método add, lo que yo hago es agregarlos al vector. A ver a dónde está el método add. Acá está. Le hago un pushback al puntero dentro del vector. Entonces fíjense que dentro de update y draw, yo lo que hago es simplemente llamar update para cada cosa. Y al final, bueno, en update tengo una sentencia más que bueno, es la detección de la colisión entre el personaje y la pelota, ¿sí? En draw tengo más o menos lo mismo. Limpio la pantalla, bueno, dibujo al fondo, que no lo tengo cargado como una entidad, y recorro todo lo que tengo en el arreglo de entidades y llamo a draw para cada entidad. Esto, a ver si lo puedo correr, sigue funcionando exactamente igual. O sea, no hace nada nuevo que lo que les mostré antes, ¿sí? La pelota rebota, el personaje se mueve y si choco con la pelota, la ventana se cierra, que es mi game over por ahora. Fíjense, a ver, ¿qué es lo importante de esto? Fíjense cómo yo separé el código. Yo si quiero agregar algún comportamiento nuevo al personaje, me voy a la clase del personaje. Si quiero modificar algo en la bola, me voy a la clase de la bola. El comportamiento específico de cada clase, yo lo tengo adentro de cada clase. Es responsabilidad de cada clase. Es responsabilidad de la clase del personaje definir cómo se mueve el personaje. Y de la pelota, definir cómo se mueve la pelota. Y para el update de la escena, yo me lo guardé para implementar acá las reglas de juego. Si bien yo tengo un método para saber si el personaje choca con una pelota, ¿sí? Que le paso la pelota y me da verdadero o falso, saber si el personaje choca con la pelota es algo que no es exclusivo ni del personaje ni de la pelota, ¿sí? Porque el personaje no tiene una instancia de la pelota dentro de sí mismo, ni la pelota del personaje. Pero sí la escena tiene los dos objetos, ¿sí? La escena es responsabilidad de la escena ver cómo interactúan entre ellos, ¿sí? Entonces, fíjense esto, yo no tengo ninguna funcionalidad nueva, pero estoy usando diseño orientado a objetos y polimorfismo para separar responsabilidades, poner un prototipo común para todos los elementos del juego, un comportamiento común, poder darle un tratamiento unificado a todos los elementos que están dentro del juego, y simplificar muchísimo el código y entender mejor el problema. ¿Se entienden las ventajas realmente de esto?
Eh, bien. El próximo paso sería ir todavía un poco más lejos con esto. Les mostraba recién que en el juego no tenemos un game over. El juego arranca, la pelota me toca y salgo. El próximo paso sería tratar de implementar escenas de menú, ¿sí? Y lo que yo les propongo es que hagamos lo mismo con las escenas, ¿sí? Crear una clase escena, o sea, la clase que ahora usamos como juego, que en realidad sea una escena. Ustedes vieron que en los juegos las distintas escenas que tienen una lógica totalmente distinta. Por ejemplo, cuando yo estoy en la escena de menú, la lógica es dibujarme un texto, esperar que el usuario apriete cierta tecla, mostrarme el puntaje más alto. Nada, no hay demasiado movimiento, generalmente no hay cosas que se muevan, simplemente cosas que dibujar. Y después cuando empiezo a jugar, la escena de juego es totalmente distinta. O sea, hay un montón de cosas que se mueven, hay variables u objetos que yo tengo en la escena de juego que no tenía en la escena de menú y viceversa. Entonces lo que yo les propongo es crear, es como que cada escena es un juego aparte. Entonces la clase que yo usé recién, hasta recién como juego, que tiene un update y un draw, que hace un for para cada elemento del juego y llama update o a draw para cada uno de esos elementos, que en realidad sea la escena. Entonces yo voy a crear una clase base para cualquier escena. Las escenas todas van a tener un update y un draw. El update y el draw de la escena lo que va a hacer es recorrer todos los elementos que estén en este arreglo y llamar a update para cada elemento. Fíjense que cada elemento de este arreglo tiene un puntero, una entidad. Entonces cada elemento de este arreglo va a tener que tener un update y un draw. Si no, no se puede guardar ahí. Y puse métodos para agregar y quitar una entidad de este arreglo, ¿sí? Entonces la idea es que, ¿cómo voy a crear yo un juego que tenga varias escenas? Una escena de menú, una escena de juego, etc. Voy a heredar mi clase de esta, ¿sí? De escena, y voy a redefinir total o parcialmente los métodos update y draw, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que les digo? Entonces, así, cada escena va a ser responsable de administrar sus propios objetos, ¿sí? Y voy a tener una clase juego que se va a encargar de administrar las escenas, ¿sí? ¿Se entiende más o menos lo que les digo? Fíjense, ahora se los muestro en código. Fíjense, en este proyecto yo acá voy a tener ¿dónde estás? Ahí está. Creé una carpeta PoGame, ¿sí? Con las clases que ustedes no deberían tocar, que son la clase Entity, que es la que les mostré, la clase Escena, que vamos a usar ahora, y la clase Juego. Les voy a mostrar cómo funciona una escena. En este juego yo tengo varias escenas, la escena de menú y la escena de juego. En la escena de juego yo lo que hice es heredé de la clase escena, definí las variables que yo voy a utilizar, que acá ven que son varias porque ya van a ver que implementé varias otras cosas, ¿sí? Y redefino los métodos update y draw. Fíjense que en la escena base, a ver acá, la clase baseScene, de la cual yo heredé, tiene definidos los métodos update y draw como hace un for y llama a draw para cada cosa que tengas en el arreglo de entities. Y para el update, lo mismo.
Tiene una lógica extra para eliminar los actores, ¿sí? Pero bueno, básicamente fíjense que lo que hace el update de BaseScene es llamar update para cada actor que yo haya agregado al arreglo. Entonces lo que yo voy a hacer en la escena de juego es llamar al update de la clase padre y agregar además toda mi lógica de juego. Fíjense, ¿habían visto esto alguna vez? O sea, dentro de update, PlayScene heredó de escena base. Yo estoy redefiniendo el método update, pero en realidad yo no quiero borrar el método update que tenía antes, ¿sí? El método update que tenía antes lo que hacía un for recorriendo todos los actores y los actualizaba. Yo eso todavía lo quiero, nada más que quiero hacer un par de cosas más. Entonces, llamo update de la clase padre, poniendo la clase padre, el operador de scope, ¿sí? Y el método update. Y además, agrego toda mi lógica de juego nuevo. Por ejemplo, acá lo que hice es, tengo un timer y pregunto si pasó tanto tiempo, creo una pelota nueva. Fíjense que este tipo de enfoque a mí me hace fácil, me facilita también incrementar la cantidad de elementos que hay en el juego, porque simplemente lo agrego al arreglo de entidades y listo, ya se va a actualizar y se va a dibujar solo. Fíjese que para crear una nueva pelota, lo que hago es, bueno, le creo la pelota, lo agrego a mi propio arreglo, tengo un arreglo aparte con las pelotas, ya les muestro por qué, y lo agrego a la escena. ¿Por qué tengo un arreglo aparte con las pelotas? Y bueno, porque tengo que ver para cada pelota si alguna de ellas colisiona con el personaje. Entonces, si colisiona alguna pelota con el personaje, bueno, actualizaré el puntaje. Y fíjense que la clase juego, que ustedes tampoco van a necesitar tocar, tiene un método switchScene para pasar otra escena. Entonces yo construyo otra escena, que en este caso es la escena de menú, y paso a la escena de menú. Fíjense que el draw de la escena también hice algo similar. Tuve que dibujar el escenario y el puntaje medio a pata, porque no los hice aparte como entidades, simplemente los hice como un sprite común y como texto. Entonces dibujo el escenario, llamo al draw de la escena base, que va a ser un for y va recorriendo todos los elementos y me los va a dibujar uno por uno, y llamo a draw para dibujar el puntaje. Les voy a mostrar, a ver, me parece que esto le cambié el nombre, ahí está. Fíjense, ahí tengo el menú, tengo la pelota que rebota, pero la cosa es que ahora, fíjense que tengo un contador de puntos que cuenta un punto a un segundo, pero puedo tener varias pelotas ahora, porque la idea era que el juego se ponga cada vez más difícil. Entonces van a ir apareciendo cada vez más pelotas y cada vez más rápido. ¿Sí? ¿Cómo hago yo esto? Fíjense que para agregar una pelota, a ver, busco la clase, acá estaba, simplemente el método add que les había mostrado antes, lo agrega al arreglo de entities. Y ya está. El código de la escena, que no está acá, no está en mi clase de escena, sino que está en la clase base de la escena, se va a encargar de recorrer y actualizar todo ese arreglo. Entonces es menos código que yo tengo acá y es menos preocupaciones que yo tengo acá, porque yo digo, bueno, para cualquier escena de juego yo voy a tener cosas que se actualizan y se dibujan. Entonces esas cosas las meto en ese arreglo y la escena ya se encarga sola. ¿Qué voy a hacer yo acá? Y bueno, agregar solamente lo que sea específico de esta escena mía. Por ejemplo, ver si pasó tanto tiempo, si pasaron más de 10 segundos, incremento la velocidad mínima que va a tener la próxima pelota, creo una pelota nueva y reseteo el timer para que de acá a 10 segundos se vuelva a crear otra pelota, reviso las colisiones y actualizo el texto del puntaje. Toda lógica específica mía. La lógica del movimiento del personaje está en la clase del personaje. ¿Quién llama al update del personaje para ver cómo se mueve? Bueno, la escena sola, la escena de la cual yo heredé. ¿Sí? Ya se encarga de eso automáticamente. Entonces es una responsabilidad menos para mí. El tema del dibujado, bueno, lo mismo. Yo acá me encargué solamente de dibujar
el fondo y el puntaje. Que en realidad esto, la verdad, lo hice medio a las apuradas ayer. Yo tendría que haber creado entidades nuevas para el fondo y el personaje y el puntaje, y directamente ni necesitaba redefinir el método draw. Los metí en el arreglo y el método draw, que ya está en la clase BaseScene, ya se encarga de dibujarlo automáticamente. ¿Se entiende más o menos? Entonces, a ver, ustedes, ¿qué van a tener que hacer? Fíjense que en main, yo lo que hago es, esto lo van a tener prácticamente igual. El juego tiene un método create, ¿sí? Le pasan el tamaño de la ventana, cuál es la escena. Yo acá arranco el juego creando una nueva escena de menú y le pasan el título de la ventana si quieren. Llaman a run y ahí a partir de ahí el control se cede a la escena de menú. La escena de menú es bastante simple, en realidad tiene mucho código, pero lo único que hace el código es posicionar texto. Aparte de los sprites, ustedes tienen objetos que son de tipo sftext. sftext es como un sprite, pero lo que guarda no es una imagen, sino texto. Al objeto de tipo texto ustedes le tienen que asignar una fuente, que la tienen que cargar de manera similar a como lo hicieron con una textura. Fíjense que yo acá llamé a load from file para la fuente, tengo un archivo de fuente. Al título de texto le dije set font y le pasé esa fuente. Le puedo cambiar el color, le puedo cambiar el texto, le puedo cambiar el tamaño de fuente, le puedo cambiar la posición. Entonces acá fui asignando a todos los objetos que aparecen, a todos los 3 textos que aparecen en la escena de menú. En la escena de menú también, ¿qué hago? Bueno, lo único que hago en la actualización es ver si se apretó la tecla espacio, y si se apretó la tecla espacio llamo a switch scene y bueno, creo una nueva escena de juego, una play scene, y con switch scene el juego automáticamente se encarga de saltar a esa escena. El juego se encarga automáticamente también de hacerme el delete de la escena cuando yo salto a otra, así que no se tienen que preocupar por eso. Van a ver que acá tengo un método en juego que se llama getInstance, ¿sí? Fíjense que objetos de tipo juego ustedes deberían poder tener solamente uno, porque juego hay uno. Tienen varias escenas, pero juego hay uno. Entonces la clase game, si les interesa mirarla por dentro, está hecha con un patrón que se llama singleton, que lo que hace es oculta el constructor para que ustedes no puedan construir más de un objeto de tipo game. Fíjense que está toda comentada, el constructor está acá en la parte privada, entonces ustedes no pueden llamar al constructor. La única forma de construir un objeto es con el método create, que se encarga de crear un objeto si es que no existe y devolvérselo. Entonces, resumiendo un poco esto, la idea con este diseño orientado a objetos es repartir las responsabilidades, ¿sí? Que cada objeto sea responsable de definir cómo se actualiza y cómo se dibuja. Cada objeto debería heredar de entity. ¿Para qué debería heredar de entity? Para que yo lo pueda meter adentro de la escena y la escena sepa cómo manejarlo, ¿sí? Al heredar de entity yo me aseguro que el objeto tiene una interfaz que va a ser la misma para todos los objetos de la escena, que son los métodos update y draw. Cada escena tiene que heredar de la clase BaseScene para que el juego la pueda manejar como tal. La escena va a ser responsable de llamar a update y a draw para todo el conjunto de objetos que tengamos dentro de la escena, ¿sí? Y vamos a poder redefinir el método update y draw de la escena para agregar nuestro propio comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que va a haber cosas que no van a ser responsabilidad de un objeto, ni de otro, sino de la lógica de juego, de la escena. Por ejemplo, cómo interactúan los objetos entre sí. Y finalmente el juego se va a encargar de gestionar las escenas con el método switchScene, como les mostré recién. Yo les puse en esta carpetita PoGame, ¿sí? Que en SceneJ no se lo discrimina por carpeta, pero esas clases no haría falta que las toquen, ¿sí? Simplemente van a necesitar Entity y BaseScene para heredar sus objetos de juego de Entity y sus escenas de BaseScene y redefinir a partir de ahí.
Y bueno, les voy a subir esta presentación. Acá les voy a dejar el link al código del ejemplo, ¿sí? Que va a estar en GitHub, lo pueden descargar con el botoncito verde que van a ver a la derecha. Si ustedes ven algún problema en el ejemplo o algo, me avisan y lo actualizamos y se vuelve a subir ahí. ¿A dónde buscar material para esto? Lo que yo les recomiendo es la documentación oficial de SFML. Ahí les dejo los links. Tienen una parte con tutoriales, ¿sí? Están en inglés, por supuesto, pero bueno, la documentación está más breve, más concisa, más directa, más clara, imposible de lo que está ahí. Tienen una parte de tutoriales que cubre todos estos aspectos básicos que les fui comentando y algunas otras cosas. Tienen la parte de referencia, en la parte de referencia tienen el listado de todas las clases, y cuando hacen clic sobre la clase les va a mostrar todos los métodos que tiene la clase. ¿Sí? Eso es muy útil para cuando ustedes digan, bueno, a ver qué cosas puedo hacer con un sprite que todavía no me enteré, o qué cosas puedo hacer con un vector que todavía no me enteré, ¿sí? Siempre yo les recomiendo, cuando empiezan a trabajar con una biblioteca nueva, ya sea esta u otra, que se den una vuelta por la referencia de clases y vean más o menos qué método tiene cada clase, porque eso le va a dar una idea de qué responsabilidad tiene esa clase y qué cosas pueden hacer y qué cosas no. Por supuesto que cuando ustedes se sienten a hacer un juego le van a faltar muchísimas cosas más, ¿sí? Así que para todo lo extra que les falte o todo lo extra que no entiendan, bueno, me pueden escribir.